a manera de recuerdo, los que estaban en la anterior clase que di acerca de parasimpáticos, habíamos dicho que teníamos principalmente, bueno, el sistema nervioso se divide en varios, hemos visto todas las ramas en las cuales se divide. Sin embargo, tomamos en cuenta dos grandes, ¿no? El simpático y el parasimpático. En esta clase vamos a hablar únicamente del sistema nervioso simpático, es decir, aquel sistema que se encarga de reaccionar a aquellas situaciones de estrés, aquella respuesta que nosotros vamos a dar normalmente a la lucha, a la huida, aquella reacción que nosotros vamos a tener cuando estamos frente a algo traumático, algo que nos da miedo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando tenemos frío, etcétera, ¿no? Entonces, cabe recalcar que a comparación del sistema nervioso parasimpático, el simpático no es un sistema esencial para la vida del ser humano. Un ser humano, y se ha demostrado esto en animales que pueden vivir sin el sistema simpático. Entonces, el principal neurotransmisor en este caso son las catecolaminas. Si ustedes se acuerdan, tenemos principalmente tres tipos: la noradrenalina, la adrenalina y la dopamina. Entonces, los fármacos que son simpático-miméticos y simpaticolíticos giran en base a si van a estimular, si van a imitar o si van a inhibir lo que son a las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina y la dopamina, a diferencia del parasimpático que habíamos dicho la anterior clase, que era la acetilcolina. En este caso ya nada que ver con la acetilcolina. Vamos al siguiente. Bueno, entonces recordemos todo aquel que se denomina mimético imita. Y en este caso vamos a ver lo contrario. Vamos a ver los simpático-líticos, o sea, todos aquellos fármacos que van a bloquear, que van a inhibir o, que es lo más común, lo vamos a ir viendo más adelante, que antagonizan una función fisiológica. En este caso van a antagonizar o van a hacer todo lo contrario a las funciones que realizan las catecolaminas en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es un fármaco parasimpaticolítico? Es aquel fármaco que se encarga de inhibir, ¿bien? Inhibir los efectos en el sistema nervioso simpático. Ya no hablamos nada de parasimpático, nos vamos a enfocar netamente en el sistema nervioso simpático. ¿Cómo van a inhibir estos fármacos? Pueden hacerlo mediante dos formas. Pueden ir a antagonizar, si se acuerdan en generalidades han visto que era un agonista y que era un antagonista. Lítico, siempre que escuchen lítico, es antagonista, es decir, que va a ir a competir por el ligando o por el receptor de un agonista. En este caso, estos fármacos, para que me entiendan, se van a pelear, entre comillas, con las catecolaminas para ir a ocupar el receptor. ¿Para qué? Para que estas catecolaminas, recuerden que la catecolamina, cuando se va a ir a unir a su receptor, va a desencadenar un montón de procesos fisiológicos. Depende a qué nivel o a qué órgano estemos hablando. Si es a nivel de corazón, las catecolaminas que harán van a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, ¿no? Y todo eso, entonces el corazón va a empezar a latir más rápido. Si va, por ejemplo, digamos, a nivel del sistema tracto intestinal, lo que va a hacer es relajarlo, ¿no? Lo va a relajar. ¿Por qué? Porque recuerden que parasimpático y simpático se antagonizan, se tiene que estar en sinergia. Si el parasimpático lo que hacía a nivel tracto gastrointestinal aumentaba el peristaltismo y demás, pues el simpático hace todo lo contrario. Entonces, cuando la catecolamina se va a ir a unir a su receptor, va a empezar a causar todas estas cosas. Y estos fármacos simpaticolíticos van a hacer que se van a pelear por el receptor en este caso. Se van a pelear por el receptor y esto va a hacer que estos fármacos ocupen este receptor y pues la catecolamina no vaya a ejercer su mecanismo de acción. Eso es el mecanismo que utilizan los simpaticolíticos. Una gran mayoría, y estoy seguro que han debido escuchar fármacos como, por ejemplo, el atenolol, el esmolol, el tilmolol, el propranolol. Yo sé que ustedes lo han escuchado, lo han visto tal vez en Facebook, en TikTok, qué sé yo. Entonces, los conocen a los fármacos, pero tienen que entender qué es lo que hacen. Entonces, estos fármacos actúan generalmente como antagonistas. Sin embargo, dentro de los simpaticolíticos también existe otro grupo. ¿Bien? Otro grupo que si bien es un poquito más pequeño porque son pocos fármacos y son en la gran mayoría fármacos que actualmente no se utilizan, salvo uno que otro, que es la excepción, que
A diferencia de los antagonistas que van a ir a actuar directamente al receptor, estos lo hacen de otra forma. O sea, hacen, obviamente, bloquean o inhiben la acción de las catecolaminas, pero lo hacen de una forma indirecta. Es decir, no van a ir directamente al receptor. Lo van a hacer ¿cómo? Disminuyendo la síntesis de las catecolaminas. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo hacen? Actuarán en la secreción, actuarán en la degradación. Entonces, tienen varios mecanismos a las cuales pues van a ir a disminuir esta síntesis de catecolaminas. Y si no hay síntesis de catecolaminas, pues no va a haber ese contacto fármaco-receptor. Y si no hay ese contacto fármaco-receptor, pues todas las acciones fisiológicas que causan se inhiben, se bloquea. Y de esta forma estarían cumpliendo su función. Avancemos. Si bien se acuerdan, cuando hablamos de parasimpáticos, nos referíamos más a los receptores muscarínicos, que hemos visto desde M1 hasta el M5. En el sistema simpático funciona de la misma forma, solo que en este caso ya no se llaman receptores muscarínicos, sino que se llaman receptores adrenérgicos. Tenemos dos familias grandes de receptores adrenérgicos, los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Tanto sistema alfa-adrenérgico como beta-adrenérgico se van a antagonizar, o sea, van a vivir en sinergia. El alfa va a ser una cosa y el beta va a ser todo lo contrario. Entonces, hay fármacos que actúan directamente en estos receptores alfa-adrenérgicos y hay otros que actúan directamente en los beta-adrenérgicos. Y es muy importante saber dónde se encuentran, qué es lo que causan, porque si tú sabes dónde se encuentran y qué es lo que causan, pues vas a entender los efectos farmacológicos que tienen los simpaticolíticos dentro de tu cuerpo. Entonces, empecemos primero con la gran familia, la primera gran familia que son los alfa-adrenérgicos. Comúnmente, la mayoría de los libros describe alfa 1 y alfa 2, lo cual está bien. Si ustedes quieren verlo de forma sencilla para que lo aprendan, para que vayan familiarizándose más con este tema, está muy bien. Alfa 1 directamente va a ir a actuar a nivel de los vasos sanguíneos causando vasoconstricción. Recuerden, como les digo, siempre tomen de ejemplo la adrenalina. Siempre, siempre como referencia a la adrenalina. La adrenalina es un simpático mimético. ¿No ve? La adrenalina es la que nosotros conocemos es la exógena, la sintetizada. Entonces, cuando se pone adrenalina, como les mencioné en la anterior clase, generalmente se utiliza en paradas cardiorrespiratorias cuando hay paro y empiezan a hacer las maniobras de RCP, se administra adrenalina. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que tu corazón pues empiece a latir más rápido, va a generar vasoconstricción. Entonces, alfa 1 se encarga principalmente de los vasos. A nivel de los vasos va a causar vasoconstricción. Entonces, 1, vaso se cierra. Y el 2 se va a actuar más que todo a nivel de la noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina no es lo mismo, y eso lo van a ver cuando vean simpático-miméticos, no es lo mismo. Si bien son de la misma familia y hacen cosas parecidas, su acción, como bien lo dije, es parecida, pero no es igual. Entonces, lo que hace alfa 2 generalmente es frenar, por eso es 2 doble freno. Va a inhibir prácticamente la liberación de la noradrenalina. Entonces, como les digo, la mayoría en donde sea los libros que van a ver, hay alfa 1 y alfa 2. Sin embargo, si ustedes quieren ser un poquito más, quieren profundizar un poquito más, van a averiguar que dentro de los alfas, alfa 1, tenemos subtipos. Tenemos alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D, que la acción es la misma, porque todas son alfa, todas van a causar lo que es la vasoconstricción. Sin embargo, la diferencia está o radica en que son más finos o son más exquisitos en los lugares en los que se van a encontrar. Por ejemplo, alfa 1A se encuentra más corazón, pulmón, hígado, vasos sanguíneos y demás. Alfa 1B, riñón, pulmón, vasos de la corteza del tallo cerebral. Y alfa 1D, plaquetas, aorta, la arteria coronaria, próstata y demás. Pero en todos estos lo que tienen en común, y por eso es que les digo que en los libros solamente dicen alfa 1 y ya, en todos estos causan vasoconstricción.
Vamos con el otro. Alfa 2. Igualmente, tenemos alfa 2A, alfa 2B y alfa 2C. Si ven, todos estos son receptores unidos a proteínas G. Y eso lo hemos visto en generalidades. Si se acuerdan, los tipos de receptores que teníamos, todos estos son acoplados a proteínas G. Y es lo mismo. Lo único que se diferencia, lo único que varía es el lugar en donde se van a encontrar. Sin embargo, en todos tiene esa función de inhibir la liberación de la noradrenalina, ¿no? El doble freno, como lo dice. Entonces, no se olviden, alfa 1, alfa 2. Alfa 1, de estos dos, el más importante es alfa 1. En los mismos fármacos que vamos a ver, los más importantes son bloqueadores alfa 1, porque van a ir a bloquear este efecto, la vasoconstricción que causa. Vámonos con los beta. Los beta, esa es la segunda familia, la segunda gran familia, los bloqueadores beta, en este caso simplemente beta adrenérgicos. Tenemos tres familias. Igual, hay algunos libros que te mencionan solamente beta 1 y beta 2, pero si son un poquito más finos, van a ver que también existe un beta 3. Esto sí es importante. Si me preguntan, por ejemplo, ¿cuál es más importante, los alfa adrenérgicos o los beta adrenérgicos? Si bien ambos tienen su importancia, ambos tienen sus cosas, porque recuerden que los fármacos van a ir específicamente alfa 1 o pueden ser no selectivos, depende. Es siempre más importante los beta, porque estos son los que van a ver ustedes en la práctica clínica cuando lleven cardiología, por ejemplo, van a ver los beta bloqueadores o son los llamados los fármacos cardioselectivos. ¿Por qué? Porque tienen más importancia, tienen más relevancia. Los beta, ¿bien? Beta adrenérgicos. Tenemos tres familias, beta 1, beta 2 y beta 3. El más importante de estos tres es beta 1, siempre. ¿Por qué? Porque beta 1 es el que se va a encontrar a nivel del corazón. Tiene más receptores, igual todos estos son receptores unidos a proteínas G. La mayoría tiene, esos receptores se encuentran más a nivel del corazón. Obviamente hay receptores a nivel del riñón, a nivel de los adipocitos, músculo esquelético y demás, pero lo más importante es que se encuentran a nivel del corazón. ¿Y qué es lo que hacen a nivel del corazón? Recuerden el ejemplo de la adrenalina. Aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la velocidad de conducción, aumentan la fuerza de contracción y esto hace que el corazón pues empiece a latir más rápido. ¿Ve? Y esto aumenta lo que es el, el volumen sistólico, el volumen diastólico y todo lo demás. Entonces es muy, pero muy importante los fármacos, más que todos los beta bloqueadores tipo 1. Los tipo 2 también son importantes, pero más están relacionados a nivel de los pulmones. Si bien se encuentran a nivel del corazón, a nivel del riñón, vasos sanguíneos y demás, es más importante la acción que tienen a nivel de los pulmones. ¿Por qué? Porque a nivel de los pulmones van a causar broncodilatación o vasodilatación. Por ejemplo, para que se acuerden igual, cuando una persona se está intoxicando, tiene una reacción alérgica, una reacción anafiláctica, su laringe se va a edematizar, lo que se llama el edema de glotis. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Han debido ver en sus series, o no sé, en alguna película o en algo, dicen, traigan epinefrina, traigan adrenalina. ¿Por qué? Le ponen y lo que hace es esto, es vasodilatar, broncodilatar. ¿Por qué? Porque su laringe, sus bronquios, todo se está cerrando por la reacción alérgica que hay. Entonces, al ponerle adrenalina, se broncodilata. El paciente ya puede respirar. Entonces, recuerden, beta 1, corazón. Beta 2, pulmón. Y por último, los beta 3, los que son olvidados, no los mencionan mucho, no tienen tanta relevancia, pero es importante que ustedes conozcan que los beta 3 se encuentran a nivel del tejido adiposo, es decir, se encargan de la lipólisis, hace que nosotros podamos calentarnos. Entonces también, aparte de la lipólisis, aparte de la acción que les menciono que tiene en tejido adiposo, también va a nivel de la vejiga y los relaja. Entonces, recuerden, alfa 1, vasoconstricción. Alfa 2 es el doble freno, inhibe la liberación de noradrenalina. Beta 1, corazón. Beta 2, pulmón. Y beta 3,
la lipólisis, o michelines, como lo dicen, la lipólisis, y relaja la vejiga. Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta, pueden interrumpirme. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Como les mencioné en un principio, tanto alfa como beta se contradicen, o sea, tienen que estar en sinergia, tienen que estar en equilibrio. Recordemos, a nivel del músculo liso vascular, ¿qué hemos dicho que hace alfa? Contrae, genera vasoconstricción. Sin embargo, a nivel de los beta, hace lo contrario, relaja. A nivel del tracto gastrointestinal, alfa 1 relaja y beta igual relaja. ¿Por qué? Porque tal vez se preguntan, si yo les acabo de decir que tanto alfa como beta se contradicen o están en sinergia, ¿por qué a nivel del tracto gastrointestinal tanto alfa como beta causan relajación? Porque en este caso, a nivel de tracto gastrointestinal, solamente se va a activar o solamente se vuelve más productivo, por así decirlo, cuando hablamos del sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque recuerden que el parasimpático es conocido también como el sistema de la digestión, o sea, que favorece la digestión. Va a aumentar el peristaltismo, va a aumentar el tono y todo lo demás a nivel del tracto gastrointestinal. En cambio, estos no. En estos, sea alfa o sea beta, lo que va a hacer a nivel de tracto gastrointestinal es relajarlo, ¿bien? Relajarlo. A nivel del músculo liso bronquial, los alfa, recuerden lo que hemos visto, contrae. Beta, los alfa 1, aquí me equivoqué, perdón, lo voy a corregir. Los A1 contraen. Sin embargo, los beta, si se acuerdan, beta 2 principalmente, lo que les dije hace un momento, porque beta 1 es corazón, beta 2 es pulmón. En beta 2 dilata. Es importante que ustedes sepan esto porque, como les digo, hay fármacos que actúan a nivel de beta, hay fármacos que actúan a nivel de alfa. Entonces, si tú le quieres administrar, por ejemplo, algún fármaco para que haga, em, para que haga efecto a nivel de los pulmones, te puedes confundir, puedes decir, pero ¿por qué? Si yo me acordaba que los alfa hacían vasoconstricción, ¿por qué le estás poniendo si necesitas vasodilatar? Entonces ahí piensas y dices, ah, no, pero este fármaco tiene más apetencia, tiene más relación con los beta. Entonces no importa si se va al alfa porque no tiene tanta relación, es más afín al beta. Entonces lo que va a hacer a nivel beta es dilatarlo. Entonces a nivel alfa pues va a disminuir el efecto y a nivel beta va a aumentar. Recuerden que si no me están entendiendo, pueden decirme. A nivel del músculo uterino, tenemos los alfas que contraen y los beta que dilatan. A nivel del corazón, es importante, de todo alfa y beta, solamente es importante beta, como les mencioné, beta 1, los cardioselectivos. Lo que hacen a nivel del corazón tienen efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo y el dromotrópico positivo. O sea, aumentan la fuerza de contracción, aumentan la frecuencia cardíaca y aumentan la velocidad de conducción. A nivel del páncreas no es tan importante, pero para que lo conozcan, alfa 2 inhibe la secreción de insulina y si alfa inhibe, pues beta estimula. A nivel del riñón, tienen que ver igual con la renina, alfa inhibe la secreción de renina y beta, lo contrario, estimula la secreción de renina. A nivel del hígado, tanto alfa como beta generan hiperglucemia. A nivel del músculo, beta, solamente tenemos acción de beta, aumenta la fuerza de contracción y beta 3, si se acuerdan, lo que les mencioné hace un momento, los beta 3, los olvidados, actúan a nivel del tejido adiposo, por ende también pueden generar termogénesis. Y en el tejido adiposo, si bien hay una pequeña acción a nivel de alfa 2, no es tan importante, siempre es más importante beta 3, que regula la lipólisis y también la termogénesis. Entonces, teniendo en cuenta estas acciones normales que producen dentro de nuestro cuerpo, nosotros tenemos que hacer la comparación con los simpático-líticos, porque recuerden que el tema no es parasimpático-miméticos. Si hubiéramos estado llevando parasimpático-miméticos, nos hubiéramos quedado con esto, con lo normal. Y según a lo normal, igual hubiéramos clasificado los fármacos, ¿no ve? Adrenalina, la noradrenalina, la efedrina, fenilefrina y demás. Pero estamos en los simpático-líticos. Recuerden que hacen todo lo contrario o antagonizan a lo normal, que en este caso serían todas las acciones que hemos visto. Entonces, lo más importante, músculo liso vascular, los simpático-líticos nos van a causar
vasodilatación. ¿Bien? Vasodilatación. ¿Por qué? Porque van a actuar principalmente a nivel de alfa. Y si ustedes se acuerdan, alfa 1 contrae. A1 a nivel de vasos sanguíneos contrae. Y si es un fármaco simpaticolítico, hace todo lo contrario. O sea que nos va a causar vasodilatación. Por eso estos fármacos es considerado, o sea, este tema en sí es considerado uno de los más importantes porque tiene gran aplicación clínica para los que tienen hipertensión, para los que tienen infartos, infarto agudo de miocardio y demás, se utilizan estos fármacos. ¿Por qué? Porque tienen efectos beneficiosos. Entonces, no se olviden, simpaticolíticos, el efecto a nivel del músculo liso vascular es la vasodilatación. ¿Por qué? Porque normalmente a nivel alfa lo que hacen es vasoconstricción. Eso es lo normal. Pero como estos son simpaticolíticos, generan vasodilatación. A nivel del tracto gastrointestinal, recuerden que tanto alfa como beta generaban relajación. Entonces, en este caso, como son simpaticolíticos, como hacen todo lo contrario, aumentan la motilidad. Y según esto, igual ustedes ya pueden irse imaginando más o menos para qué nos pueden servir. Si aumenta la motilidad, nos puede servir, por ejemplo, para un hilio paralítico. ¿No ve? Porque en un hilio paralítico, sea una alteración funcional o sea una alteración nerviosa, no hay movimiento del tracto gastrointestinal. Entonces le puedes poner uno de estos fármacos, pero no son los indicados. No, para eso son los parasimpático miméticos. Siguiente, músculo liso bronquial. En el músculo liso bronquial, recuerden que quien funciona más de alfa o beta es beta. ¿Por qué? Dilata, ¿no ve? Hace broncodilatación. Pero como son simpaticolíticos, hace todo lo contrario, genera broncoconstricción. Y si genera broncoconstricción, pues obviamente estarán contraindicados en pacientes asmáticos. No creo que a un paciente asmático pues le metas un simpaticolítico para que peor se le dé su ataque ahí y se comprometa ya su vida. Siguiente, músculo uterino. En este caso, a nivel de músculo uterino más, porque cuando dicen uterino se refiere más a la mujer. Sin embargo, engloba más la parte de la vejiga a nivel del varón. Entonces, a nivel del sistema urinario, pongámoslo así porque uterino no es lo correcto, a nivel del sistema urinario, lo que hace es relajar el trígono vesical y relajar los esfínteres que tenemos. Entonces, si relaja el trígono vesical, si relaja los esfínteres, pues obviamente te va a servir para aquellos pacientes que no pueden miccionar. Y es también uno de las aplicaciones que se utiliza. Se utiliza, vamos a ver más adelante, la tamsulosina, que es uno de los fármacos más utilizados para la hiperplasia prostática benigna. Y vamos a analizarlo por qué. Y a nivel del corazón, recuerden que solo B1, porque los demás no tienen relevancia, solamente B1 lo que hace es, normalmente, ¿se acuerdan? Normalmente aumenta la fuerza, aumenta la frecuencia y aumenta la velocidad. Pero como son simpaticolíticos, hace todo lo contrario. Disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractibilidad, por ende, es muy, pero muy utilizado, como les mencioné, en pacientes que tienen hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque disminuye la frecuencia cardíaca. Es muy utilizado en pacientes que tienen isquemia, infarto agudo de miocardio, en las anginas. ¿Por qué? Porque estos fármacos, al disminuir la frecuencia cardíaca, al disminuir la contractibilidad, hacen que el corazón requiera menos oxígeno, porque está trabajando menos. Y si disminuye el consumo de oxígeno, pues ayuda en parte a la isquemia. Entonces, es beneficioso. Por eso es que se utiliza mucho. Recuerden, se utiliza principalmente a nivel de músculo liso, a nivel de los bronquios, a nivel urinario y a nivel del corazón. Los demás no tienen tanta relevancia. Ahora sí, vámonos netamente al tema como tal, los simpaticolíticos. La división. Se dividen en dos grandes grupos y esto ya les mencioné cuando iniciamos el repaso. El primer gran grupo son los antagonistas adrenérgicos. Antagonistas, recuerden que van a ir, se van a pelear con las catecolaminas por el receptor, o sea que son fármacos que tienen una acción de tipo directo y se dividen en dos grupos, porque recuerden, tenemos
dos grupos de receptores. Tenemos alfas y tenemos betas. Entonces, hay fármacos que se van a nivel alfa, se llaman alfa bloqueantes, y hay fármacos que se van a nivel beta, que se llaman beta bloqueantes. De estos dos, los más importantes, recuerden siempre los beta bloqueantes. Y tenemos los últimos, el grupo más poquito, no tan mencionado, generalmente lo olvidan, que es los fármacos de acción indirecta, que cumplen con su función, ¿no? de inhibir todo eso de las catecolaminas, de la noradrenalina, adrenalina y dopamina, solamente que no lo hacen de forma directa, no van al receptor, sino que lo hacen por otros medios. Inhiben primero la síntesis de la noradrenalina, porque recuerden que si se inhibe esta síntesis, pues no hay noradrenalina, y si no hay noradrenalina, no hay toda la cascada fisiológica que normalmente debería haber. Segundo, pueden inhibir el almacenamiento, porque recuerden que cuando se sintetiza noradrenalina, adrenalina o dopamina, se suelen acumular en vesículas. Entonces, si se afecta este almacenamiento, pues no se almacena, no hay reserva y no hay neurotransmisión, no hay los neurotransmisores y por ende, pues no hay toda la acción, toda la cascada fisiológica. Y por último, pueden inhibir la liberación de la noradrenalina. Entonces, lo vamos a mencionar igual más adelante. Empecemos primero con los alfa bloqueantes. Un alfa bloqueante, recuerden que todos estos son antagonistas, o sea, de acción directa, pueden ser selectivos o no selectivos. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que los alfa bloqueantes, o sea, los receptores alfa pueden ser alfa 1 o alfa 2. Aquellos fármacos que se denominan como no selectivos se refieren a que no tienen afinidad, es decir, pueden ir a bloquear al alfa 1 o pueden ir a bloquear al alfa 2 o pueden ir a bloquear a los dos, alfa 1 y alfa 2. No tienen selectividad. En cambio, los que son selectivos van a ir o a alfa 1 o van a ir netamente a alfa 2. Vamos primero con los no selectivos. Igual, se subdividen en dos grupos, los reversibles y los irreversibles. Recuerden que esto depende del grado, de la fuerza de unión que tenga su fármaco con su receptor. Recuerden que tenemos tipos de uniones. Entonces, estas generalmente, las reversibles, se unen a su receptor, pasa un tiempo, la semivida del fármaco, pasa este tiempo y se separan, ¿no? Si ya es libre y todo lo que estaba impidiendo, pues vuelve a su normalidad. En este caso tenemos como ejemplo dos grandes, la fentolamina y la tolazolina. Dos grandes. De estos, el más mencionado, fentolamina. Y por último, los irreversibles, aquellos que se pueden separar. Prácticamente el receptor tendría que volverse a sintetizar de nuevo. La célula tendría que volver a sintetizar otro receptor. ¿Por qué? Porque estos se unen de forma irreversible. Y tenemos un grande, uno de los más importantes de los alfas, la fenoxibensamina. Es utilizado en el feocromocitoma. Igual lo vamos a ver más adelante. Y los selectivos tenemos, ya les dije, pueden ir a inhibir alfa 1 o pueden ir a inhibir alfa 2. Alfa 1 tenemos varios fármacos. Alfulosina, doxazosina, prazosina, tamsulosina, terazosina, urapiril o urapirilo o urapirila, dicen, depende del libro. Sin embargo, los más utilizados, los que más van a ver, es prazosina y tamsulosina. Especialmente la tamsulosina, porque se usa en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. Y los alfa 2, que pues están en desuso, pero hay que mencionarlos. Tenemos la diseñó para que tenga efectos, o sea, para que sea tratamiento de la hipertensión arterial, porque se supone que todos estos, recuerden que todos estos alfa y beta lo que hacen a nivel del corazón es disminuir la frecuencia cardíaca, más que todo beta 2, ¿no? Pero se sintetizó o se diseñó para eso. Sin embargo, vieron que como efecto adverso estaba la erección del órgano, del miembro masculino, y lo utilizaban también como tratamiento para la disfunción sexual. Sin embargo, tiene varios efectos adversos, por eso es que se ha descontinuado. Avancemos. El segundo grande grupo y los más importantes, eso es en lo que tienen que poner ustedes más atención, son los beta bloqueantes, los más, pero más importantes.
Los beta bloqueantes pueden ser de tres tipos. Pueden ser no selectivos, es decir, se van tanto a beta 1 como a beta 2. Entre ellos tenemos nadolol, propanolol, timolol, sotalol. El más importante, timolol, porque se utiliza también. Tenemos el segundo grande grupo, que son los no selectivos, pero son agonistas parciales, es decir, tienen doble función. Si bien van a ir a inhibir beta 1 y beta 2, son también agonistas. ¿Por qué? Porque pueden ir a estimular a los alfas. Por eso es que son no selectivos, pero a su vez son agonistas parciales. ¿Entienden? Parciales. Esto igual lo hemos visto en el primer rote, los tipos de agonistas que tenemos, porque hay agonistas totales, agonistas inversos, aquí los agonistas parciales y demás. Entre ellos tenemos al pindolol, el más importante. Pero igual tenemos otros dos fármacos que no son tan mencionados. Y los más importantes, los que se llevan la estrellita, los beta bloqueantes selectivos o los cardioselectivos. Si ustedes les preguntan cuáles son los cardioselectivos, son aquellos que van a ir a actuar a nivel de beta 1, porque recuerden que 1 es corazón y 2 es pulmón. ¿Cuáles son esos fármacos? El atenolol, esmolol, metoprolol. También está el nebivolol, el bisoprolol. Pero más importantes, y estoy segura que ustedes lo han visto, atenolol, metoprolol y el esmolol. Aparte de estos, tenemos un pequeño grupito que también es importante, no los estoy desmereciendo, es muy importante. Son fármacos que actúan tanto a nivel alfa como a nivel beta. Prácticamente son no selectivos, pero no podemos decir que son no selectivos beta bloqueantes o no selectivos alfa bloqueantes. ¿Por qué? Porque van a ejercer su acción tanto en alfa como en beta. Y estoy segura que también han escuchado estos nombres: la betalol, el carvedilol, esto está mal, cervedilol, dice, el carvedilol y el usindolol. El más importante, la betalol. Entonces, avancemos. Primero con los alfa no selectivos. Recuerden que en alfa no selectivos teníamos los reversibles y los irreversibles. El más importante, fenoxibenzamina, que es un fármaco que se une de forma irreversible, tiene buena tolerancia, bueno, más o menos, ¿no? Una tolerancia bioral, se puede decir, de un 50%, metabolismo hepático, y como se une de forma irreversible, necesita que la célula pues vuelva a sintetizar un nuevo receptor, que sería dentro de unos 4 días, hasta incluso una semana, hasta que la célula pues vuelva a secretar, vuelva a formar su nuevo receptor para que las catecolaminas puedan ir y ejercer toda su acción. Indicaciones. ¿En quiénes se usa la fenoxibenzamina? Principalmente en el feocromocitoma, que es un tumor a nivel de las glándulas suprarrenales. Ya lo van a ver, no se preocupen, pero tomen en cuenta. Fenoxibenzamina, feocromocitoma. También ayuda en parte a la hipertensión arterial, pero para la hipertensión arterial están más, o sea, está mejor utilizar los beta, no los alfa, porque los alfa no tienen tanta acción. Si bien van a ejercer su acción, pues no es la que nosotros esperamos normalmente. Es una acción disminuida, es una acción menor. Luego tenemos a la fentolamina, que tiene una tolerancia por vía oral muy poca, un metabolismo hepático y una semivida muy cortita, de 19 minutos, y se administra intravenosa. Este igual se puede utilizar para el feocromocitoma, también previene la necrosis dérmica, incluso lo que les mencioné hace rato de la yohimbina puede ayudar a la disfunción eréctil, pero no se utiliza tanto. La indicación que más podemos utilizar sería la de feocromocitoma. Las otras no tanto, pero igual actúa, pero recuerden que no tiene el efecto que nosotros esperamos. La tolazolina, igual por vía oral buena, tiene una eliminación renal y se utiliza principalmente en la hipertensión pulmonar en los recién nacidos, pero no como primera elección, o sea, puede ser segunda o incluso tercera elección, porque cuando se trata de recién nacidos y embarazadas y en ancianos, recuerden que se tiene que tener mucho cuidado. Entonces, para la hipertensión pulmonar en recién nacidos, igual, hay sus fármacos, tiene toda la familia netamente para recién nacidos. Sin embargo, hay que mencionar que la tolazolina tiene su efecto. No es que no, tiene su efecto, pero no es el más indicado en este caso. En reacciones adversas, recuerden, si todos estos generan vasodilatación, pues obviamente nos pueden causar hipotensión postural. Nos pueden causar mareos,
esto por la disminución del riego sanguíneo a nivel del cerebro, porque recuerden que si se vasodilata, pues la frecuencia cardíaca, todo va a disminuir. Entonces el paciente va a presentar mareos, sedación, va a estar con mucho cansancio y en dosis altas puede llegar a generar convulsiones. Vámonos al segundo grupo, los alfa 1 selectivos. Aquí igual tenemos una larga lista de fármacos. Sin embargo, en lo que quiero que pongan más atención, porque es lo más importante, es en la tamsulosina. Incluso me atrevería a decir que puede ser una pregunta de examen, porque a mi año nos preguntaron, porque la tamsulosina es utilizada. Hoy en día, si preguntan, por ejemplo, cuando lleven urología, van a preguntar a sus docentes de uro, ¿cuál es el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna? Te van a mencionar que uno de los pilares, porque no es el único, tiene que estar asociado con otros fármacos más, es la tamsulosina. ¿Por qué? Recuerden que la hiperplasia prostática benigna es cuando la próstata pues empieza a crecer, lo cual es un proceso que la catalogan ¿no? como normal, porque a medida que el hombre pues va aumentando, va creciendo, pues la próstata va aumentando de tamaño, lo cual en teoría no tendría nada de malo. Lo malo es que justamente por el medio de la próstata pasa la uretra, una porción de la uretra prostática. Entonces, como la próstata está prácticamente abrazando a la uretra, a medida que va creciendo, pues va comprimiendo a la uretra. Y esto hace que el paciente pues tenga los signos y síntomas comunes como cuáles. Va a tener dificultad para orinar. Los pacientes ancianitos que tienen hiperplasia prostática benigna, ¿qué dicen? Que le duele para orinar, que tiene que esperar mucho tiempo, ¿no? Que tiene que pujar, que tiene el chorro débil, o sea que la orina normalmente tiene un chorro que nosotros lo consideramos como normal, en ellos está disminuido. Sienten que el vaciamiento incompleto, es decir, sienten que no han terminado de miccionar completamente. Entonces, ¿por qué? Porque la próstata, como les digo, está abrazando la uretra y esto hace que la uretra se comprima y no se pueda eliminar la orina de forma normal. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Recuerden que a nivel urinario lo que hacen es relajar el trígono vesical, ¿no ve? La desembocadura de los dos uréteres y con el cuello, con el esfínter interno que tenemos, entonces lo relaja. Y relajarlo, pues el paciente ayuda prácticamente, le ayuda a que pueda miccionar sin dolor. No es un tratamiento etiológico, es decir, no es que el paciente tome tamsulosina y ya no va a tener hiperplasia prostática, sino que lo que hace la tamsulosina es ayudar a controlar los síntomas que te produce la hiperplasia prostática benigna. Y aquí tienen uso exclusivo para tratar los síntomas de las infecciones del tracto urinario asociados a hiperplasia prostática benigna, como dificultad para orinar, el chorro débil, el vaciamiento incompleto, el vacilamiento y demás, todos aquellos signos y síntomas que presentan pacientes con HPV. Aparte de la tamsulosina, también puede utilizarse alfusolina y puede utilizarse la silodosina. Por eso están en el mismo grupo. Se los puse en el mismo cuadro, porque estos tres pueden utilizarse en la HPV. Sin embargo, de estos tres, el más importante es la tamsulosina. Bien. Y la prazosina, sí, tiene sus indicaciones, pero puede utilizarse para la hipertensión arterial, para el vasoespasmo en la enfermedad de Raynaud. En las mujeres, ¿no? Prácticamente recuerden que Em, es una alteración en las mujeres en las cuales los capilares que se encuentran a nivel de los dedos se cierran, hay vasoconstricción. Entonces, esto hace que no haya un buen flujo sanguíneo a nivel de los dedos. Y si no se controla, pues lo que puede hacer es que los dedos, como son partes sensibles, ¿no? Que no tienen circulación colateral, lo que puede llegar es que se llegue a necrosar. Entonces, como la prazosina pertenece a los alfa selectivos, alfa 1 especialmente lo que hacen es vasodilatar. Entonces la prazosina puede ayudar al vasoespasmo que se genera en la enfermedad de Raynaud. Y el urapidil es utilizado generalmente en urgencias hipertensivas, ¿no? Administrado por vía intravenosa, puede utilizarse en la hipertensión arterial crónica, pero recuerden que para hipertensión arterial es mejor utilizar los beta. Siguiente, los alfa 2 selectivos. Tenemos el más representativo, la yujimbina. Recuerden que estos, como son alfa 2 selectivos, pues van a ir a bloquear alfa 2. Sin embargo, esto han visto, han visto que tiene
tiene dos acciones. A nivel de alfa 2, pues lo va a bloquear, sin embargo, va a estimular a nivel de alfa 1. Entonces, no está descontinuado, no está aprobado por la FDA actualmente como un mecanismo activo, pero en lo que le utilizaban, como les mencioné, fue un error, ¿no? Su indicación fue un error. ¿Por qué? Porque la yohimbina fue hecha para controlar la hipertensión arterial. Pero como les dije, vieron que dentro de las acciones que tenía dentro del cuerpo, ayudaba a los pacientes que tienen disfunción eréctil, sea funcional, sea orgánico o sea psicógeno, pero tiene muchas reacciones alérgicas. Los pacientes sienten ansiedad, em, en vez de ayudar a la hipertensión arterial, pues producen hipertensión arterial, generan palpitaciones, insomnio, temblor, sequedad de boca. Entonces, la lista de reacciones adversas es muy larga. Por eso es que la yohimbina actualmente está descontinuada. Y aparte, tenemos un pequeño grupo que no los mencionan, pero hay que mencionarlos porque también son simpaticolíticos, son los ergóticos. Son fármacos derivados de un hongo. El hongo se llama cornezuelo de centeno. Puede que les pregunten, puede que les pregunten, por ejemplo, la ergotamina, ¿qué es? O uno de los siguientes es un derivado de los hongos cornezuelo de centeno. Y les van a poner unos 5 o 6 fármacos. Es la ergotamina o puede ser diergotamina. Todos estos fármacos son derivados de este hongo. ¿Para qué se usa? Lo van a ver en neurología. Lo utilizan principalmente para tratar la migraña. ¿Bien? ¿Por qué? Porque generan vasodilatación. Entonces, esto en cierta parte ayuda también a los pacientes que tienen migraña. Y es utilizado. La ergotamina es utilizada para la migraña y también la dihidroergotamina. También ayudan a la parte en la parte obstétrica, en la hemorragia obstétrica, pero recuerden que para eso tenemos otro grupo de fármacos, pero hay que mencionar que los ergóticos también tienen acción a este nivel, ayudan también a nivel del Parkinson, porque algo que me olvidé mencionarles es que todos estos simpático-líticos, si bien actúan a nivel alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico, hay una pequeña porción que también puede llegar a actuar a nivel de los receptores de dopamina, porque recuerden que el sistema simpático funciona gracias a catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y también incluimos a la dopamina. Entonces tenemos que mencionar a los receptores de dopamina, pero no son muy estudiados y no nos sirven mucho, por eso es que no lo mencionan. Sin embargo, ergotamina y dihidroergotamina pueden ayudar a nivel del Parkinson y a nivel de la hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque tienen acción en estos receptores D2, o sea, en los receptores dopaminérgicos de tipo 2. Ahora vámonos a la parte de los bloqueadores. Recuerden, tenemos tres grupos, los bloqueadores no selectivos, es decir, que van a ir a actuar beta 1, beta 2. Tenemos los selectivos beta 1 y tenemos los no selectivos agonistas parciales. El primer grupo, beta bloqueadores no selectivos, propanolol, sotanolol, timolol y nadolol. El más importante, propanolol. Lo que más nos importa en este caso es las indicaciones, ¿no? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué tú vas a utilizar estos fármacos? Propanolol se utiliza ampliamente para tratar la hipertensión arterial, porque recuerden que tiene un efecto vasodilatador. A nivel del corazón, disminuye frecuencia cardíaca, disminuye velocidad de conducción, disminuye la velocidad, la fuerza de contracción y demás. Entonces, ayuda a la hipertensión arterial, ayuda a los pacientes que tienen anginas, ayuda a los pacientes que tienen arritmias. Feocromocitoma tiene su efecto, pero no es indicación principal. Recuerden que para feocromocitoma era la fenoxibenzamina. Ayuda en la migraña, ayuda en la ansiedad, también puede ayudar en el temblor esencial. Es una alteración neurológica, ¿no? De algunos pacientes que cuando se ponen nerviosos o cuando pasa algo empiezan a temblar. Puede ser utilizado, pero indicaciones principales: hipertensión arterial, pacientes con angina, pacientes con arritmias. Tenemos el sotalol, es utilizado principalmente para las arritmias, sean arritmias ventriculares o arritmias supraventriculares. El timolol igual, que es muy sonado, es muy hablado, mucho hablan del timolol, que igual se utiliza para la hipertensión arterial, para la migraña, puede utilizarse en forma de colirio, o sea, tiene varias formas de presentación. Una de ellas es como forma de colirio para los ojitos, se puede utilizar para tratar el glaucoma, pero recuerden que para glaucoma tenemos otro grupo de fármacos.
que son mejores en este caso a comparación del timolol, que sería, por ejemplo, hemos visto en la primera clase los parasimpático-miméticos. Ahí hemos visto fármacos que actúan a nivel de la glaucoma, la pilocarpina, el betanecol, que son mejores. Sin embargo, el timolol también puede ser utilizado como segunda o incluso tercera elección. Tenemos el nadolol, que igual, hipertensión arterial, angina, migraña, incluso varices esofágicas. Entonces, como ven, la mayoría de los beta se encargan de la hipertensión arterial. Obviamente no van solos, se tiene que combinar con otros fármacos que lo vamos a desglosar en tercer lote, creo que nos toca los que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque se tiene que conjugar. No se puede dar solito, sí, pero las guías para tratar hipertensión arterial, las guías para tratar angina, nos dice que estos fármacos tienen que ir asociados para que nosotros tengamos una mejor respuesta por parte del paciente. Segundo, tenemos los beta agonistas con actividad agonista parcial, o sea que pueden tener cierta actividad a nivel alfa, pero a nivel beta son antagonistas. El más sonado, el pindolol, pero también tenemos al acebutolol, tenemos al oxprenolol. En el pindolol, igual, hipertensión arterial en pacientes que tienen bradicardia o en pacientes con riesgo de dislipidemia. El acebutolol, hipertensión arterial y arritmias. Y el oxprenolol, hipertensión arterial y angina. Como ven, si ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿para qué sirven los beta? Hipertensión arterial, arritmias, anginas, van a estar bien porque no se van a equivocar. La mayoría actúa para esas cosas. Y ahora sí, los más importantes, recuerden, ¿cuáles son los más importantes? Los beta 1, los bloqueadores beta 1, los cardioselectivos. Más importante, atenolol, metoprolol, bisoprolol, esmolol y nebivolol. Obviamente hay más, hay una lista larga, pero más utilizados, atenolol, metoprolol, esmolol. Igual, vean las indicaciones, es lo mismo. Hipertensión arterial, angina, infarto agudo de miocardio. Prevención secundaria del postinfarto, es decir, en aquellos pacientes que ya han tenido un cuadro de infarto, en aquellos pacientes que son propensos a tener otro cuadro de infarto sobre el que ya han tenido, puede utilizarse también como prevención. El atenolol, metoprolol, lo mismo. Hipertensión arterial, angina, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio. Bisoprolol, lo mismo. Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca crónica. ¿Por qué se prefiere más a los beta 1? Porque si ustedes han visto, hay los no selectivos que también son buenos y los no selectivos con efecto agonista parcial que también son buenos. Se prefiere más a estos. ¿Por qué? Porque estos tienen sus receptores netamente en corazón. Tienen en otros lugares, pero es más en corazón. El efecto que nosotros esperamos al usar estos fármacos es mejor, o sea, tenemos una mejor respuesta por parte de los pacientes. Sin embargo, no quiere decir que los otros fármacos pues no sean tan buenos, ¿no? Simplemente es mejor, prefieren estos. ¿Por qué? Porque se esperan mejores resultados por los mismos receptores que se encuentran más a nivel del corazón que los otros. Porque estos van a ir a actuar netamente al corazón, porque son beta 1 selectivos. En cambio, los no selectivos va a ir a actuar beta 1 y va a actuar beta 2. Por ejemplo, les pongo un ejemplo más bonito para que me entiendan. En un paciente, digamos, que tiene asma y que a su vez tiene hipertensión arterial, ¿tú cuál prefieres darle? ¿Un beta no selectivo o un beta selectivo? En este caso, la opción, lo que más nos favorecería sería un beta 1 selectivo. ¿Por qué? Porque el beta le damos, por ejemplo, atenolol y va a ir a actuar netamente al corazón. Pero si nosotros le damos un no selectivo, como es el caso del propranolol, que igual es muy usado, va a ir a actuar a nivel del corazón, pero también va a ir a actuar a nivel de los bronquios. Y o sea, es como que tú ves tu riesgo-beneficio. Si quieres, porque el paciente tiene asma, entonces si le va a generar broncoconstricción, tú lo vas a poner en peligro. Entonces es para eso. Entonces, para ese paciente, por ejemplo, para esos pacientes es mejor utilizar beta 1, porque es selectivo y va a ir a ejercer su efecto, su mecanismo de acción directamente al corazón, sin molestar al pulmón, sin molestar al tracto gastrointestinal y demás. Es por eso. Y por último, los agonistas beta y alfa, o sea, que tienen
tienen efecto tanto en beta como en alfa. La betalol, que es muy sonado, y el carvedilol, que igual es muy sonado. Igual es lo mismo, hipertensión arterial crónica, en las crisis hipertensivas, el abetalol puede ser utilizado en el embarazo. Recuerden que la mayoría de estos fármacos no se utiliza por el riesgo que hay. Recuerden, recién nacidos, embarazadas y ancianos hay que tener mucho, pero mucho cuidado qué fármaco le estás administrando. No puedes meterle cualquier antihipertensivo. No puedes meterle, por ejemplo, un atenolol o un esmolol así porque así, sino tienes que ver cuáles sí están indicados en el caso y cuáles no se debería utilizar. En este caso, el labetalol es una buena opción para tratar la hipertensión en las mujeres embarazadas, en aquellas mujeres que tienen preeclampsia o en aquellas mujeres que ya están con un cuadro de eclampsia. El carvedilol, igual, hipertensión arterial esencial, insuficiencia crónica, estable, igual, prevención secundaria tras infarto agudo y demás. Como ven, todo es hipertensión arterial. Solo que en este caso pondríamos como estrellita al labetalol porque puede utilizarse en mujeres embarazadas. Y bueno, aquí tenemos algunos memotécnicos que tal vez ya los han visto en internet. El más utilizado o el que más veo es el Mbappé, para que ustedes se acuerden cuáles son los beta bloqueadores. M de metoprolol, B bisoprolol, A de atenolol, P propanolol, P pindolol y el E de el Mbappé. Y también tenemos, si ustedes buscan en internet, hay varios tipos de memotécnicos para que ustedes se acuerden cuáles son selectivos y cuáles no son selectivos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Dice, el consejo que le da un cardiólogo a un estudiante de medicina es ponte como meta el hacer las prácticas de cardio con mucha atención. Entonces, esto nos sirve para identificar o para que ustedes se acuerden cuáles son los beta bloqueantes selectivos. En este caso, MET de metoprolol, AC de hacer de acebutolol, que también es un fármaco que nos utiliza mucho. Tenemos al practolol y al atenolol. De estos, los que hemos visto, si se acuerdan, eran metoprolol y atenolol, porque los otros dos no son muy conocidos. Y aquí abajo, a la gente que no ha hecho la selectividad, que sabe menos en teoría, está dirigida la propaganda, timo de los pens, que significa plumas, y pins, que no sirven para nada. Para que ustedes se acuerden, esto hace referencia a los no selectivos, que son propanolol, timolol, el penbutolol, el pindolol y el nadolol. Y de estos los que hemos mencionado es propanolol, timolol, pindolol y nadolol. Para que se acuerden. Y ahora ya vamos a acabar, chicos, no se cansen. Recuerden que todos los que hemos visto son antagonistas, o sea, son fármacos que tienen acción directa sobre el receptor. Sin embargo, les mencioné que tenemos un pequeño grupo que no es muy mencionado, que también son simpaticolíticos, que van a ejercer su acción, pero sin tocar a los receptores. Lo hacen por otros medios. Tenemos 5 grupos. Los inhibidores de la síntesis, inhibidores del almacenamiento, inhibidores de la liberación y los estimuladores alfa-2 presinápticos. Y un pequeño grupo que también podríamos mencionarlo como parte de simpaticolíticos, que son los falsos transmisores. Entonces, ¿cuáles son inhibidores de la síntesis de noradrenalina? Tenemos dos principales. Obviamente hay más. Recuerden, chicos, si les estoy mencionando fármacos aquí es porque son, si bien los más sonados, los que más van a ver en fármacos, tal vez los que más van a escuchar, pero no quiere decir que aparte de estos fármacos no hayan más. Hay muchos, hay una lista muy, pero muy larga de fármacos que se utilizan, que están en estudio incluso o que han sido descontinuados. Pero recuerden que los que están aquí son los que posiblemente les vayan a servir. Tenemos la metirosina y la carbidopa. Ambos inhiben la tirosina hidroxilasa. Recuerden que para la síntesis de catecolaminas es importante la tirosina, porque prácticamente de ahí derivan. Primero la noradrenalina, la adrenalina y por último la dopamina. Entonces, si se inhibe a esta tirosina, pues no hay la síntesis de catecolaminas y si no hay catecolaminas, pues no hay esta unión catecolamina-receptor y por ende no hay efecto fisiológico. Indicado para feocromocitoma, igual, pero recuerden que para feocromocitoma es mejor utilizar fenoxibenzamida. La carbidopa, en este caso, no inhibe la tirosina hidroxilasa, inhibe la dopa de carboxilasa periférica.
Esto evita que la levodopa se convierta a dopamina. Esto de levodopa, dopa y demás lo van a ver en los fármacos antiparkinsonianos. O sea, porque hay igual, la levodopa, por ejemplo, es un fármaco utilizado para el Parkinson, netamente para el Parkinson. Entonces, como en este caso inhibe la dopa descarboxilasa periférica, se puede utilizar en el Parkinson. Pero, como les digo, para el Parkinson hay igual otro grupo de fármacos, el más importante, levodopa, que tiene su efecto. Pero hay que mencionar que carbidopa igual tiene su efecto a nivel del Parkinson. Segundo grupo, tenemos a los inhibidores del almacenamiento vesicular de los neurotransmisores o de la noradrenalina. Igual, tenemos varios. Más importante, la reserpina, que sí es muy sonado, la tetrabenazina también. En el caso de la reserpina, lo que hace es que evita que los neurotransmisores se almacenen en las vesículas. Hace que los neurotransmisores sean degradados rápidamente por la monoaminoxidasa. Igual esto yo creo que lo van a analizar con la otra auxiliar luz que tenía que dar el tema de simpático-miméticos, en donde les va a explicar que los simpático-miméticos, las catecolaminas como tal, pueden degradarse por dos mecanismos. Entonces, uno de esos mecanismos es la MAO, la monoaminoxidasa. Entonces, la reserpina lo que hace es que evita que estos se almacenen y que además degrade a las catecolaminas por la monoaminoxidasa. Igual, vean, la indicación es la misma. Hipertensión arterial, en este caso resistente, pero tiene un uso limitado porque a dosis altas puede ser muy, pero muy tóxico. Por eso es que, como ven, los olvidan, los dejan de un lado, no los usan, porque te dicen, ¿por qué vas a utilizar reserpina si puedes utilizar los beta bloqueadores, que son mejores? Entonces, por eso los olvidan. Y tenemos también la tetrabenazina, que se utiliza más para la coria del Huntington, la discinesia tardía, síndrome de Tourette. Esto ya son más alteraciones neurológicas que no tienen tanta relevancia, porque ahorita el tema es líticos. Y líticos, simpaticolíticos, generalmente es hipertensión arterial. Inhibidores de la liberación de noradrenalina. Igual, tenemos los más importantes dos, la guanetidina y el bretilio. La guanetidina lo que hace es reemplazar a los neurotransmisores en las vesículas y bloquea su liberación. Es decir, que en vez de que se libere la noradrenalina, lo que hace es que ellos se van a adentrar en las vesículas y cuando sean liberadas las vesículas, pues solamente se va a liberar el fármaco y no así el neurotransmisor. Las indicaciones son las mismas: hipertensión arterial, severo, resistente. Igual, uso histórico, o sea que ya tiempo que no se le utiliza, porque es lo mismo. ¿Para qué vas a utilizar guanetidina si tienes fármacos mejores, que te van a dar mejores resultados sin tantas reacciones adversas? El beritidil igual no es tan importante. Grupo 4, estimuladores de receptores alfa 2 presinápticos, aquellos que tienen acción a nivel central, principalmente dos: clonidina y la metildopa. Ojo que metildopa no es lo mismo que alfa metildopa, porque han escuchado tal vez en sus centros o qué sé yo, a las mujeres embarazadas que tienen hipertensión arterial, muchas veces suelen también recetarles, aparte de la betalol, suelen darles alfa metildopa, que es un fármaco que se puede utilizar en las mujeres embarazadas que tienen hipertensión arterial. Pero alfa metildopa no es lo mismo que metildopa. O sea, se parecen, son hermanitos, pero no es lo mismo. La clonidina, ¿qué es lo que hace? Es agonista alfa 2 central y disminuye el tono simpático. Es decir, que causa todo lo que hemos mencionado a nivel simpático. Recuerden, para entender estos temas tienen que saber qué es lo que hace el sistema nervioso simpático. Y ya lo hemos analizado, ¿no? Ve qué hace a nivel del corazón, qué hace a nivel de los bronquios, qué hace a nivel tracto gastrointestinal. Entonces, todo eso lo disminuye. Indicaciones para qué: hipertensión, lo mismo; síndrome de abstinencia en aquellos pacientes que, por ejemplo, son consumidores frecuentes de alcohol o de drogas. Esto lo van a ver mejor en psiquiatría. Lo van a ver mejor al año cuando estén llevando psiquiatría. La clonidina que es utilizada, pero en el área de psiquiatría. Entonces, puede servirnos bastante para el síndrome de abstinencia, para el TDAH y demás. Eh, pero así como para tratar hipertensión como tal, no es tan recomendado. La clonidina es más para el área psiquiátrica.
La metildopa igual se convierte en la alfa-metilnoradrenalina, que es agonista A2 central, y lo mismo que la clonidina, disminuye el tono simpático. Y puede utilizarse en la hipertensión del embarazo, es como uno de los fármacos de elección, sin embargo, van a escuchar más alfa-metildopa que metildopa, pero tómenlo en cuenta que puede utilizarse en el embarazo. Y tenemos como último grupo los falsos transmisores. Bien, aquí está alfa-metildopa y la octapamina. Más importante, alfa-metildopa, porque se puede utilizar en mujeres que tienen hipertensión arterial y están embarazadas. Entonces, la principal indicación del alfa-metildopa es hipertensión gestacional. Y la octapamina, las indicaciones, pues, actualmente está en desuso, ya no se utiliza. Creo que eso es todo. Reacciones adversas. Ya, solamente antes de terminar, chicos, recuerden que si ustedes les preguntan cuáles son los fármacos simpaticolíticos que pueden utilizarse en el embarazo o cuáles son aquellos fármacos antihipertensivos que pueden utilizarse en el embarazo, está la betalol, la metildopa y el más indicado en este caso, alfa-metildopa. Como reacciones adversas, de forma general, todos te pueden generar hipotensión ortostática. ¿Qué es la hipotensión ortostática? Es cuando, por ejemplo, ustedes están sentados, estoy segura que a una gran mayoría le ha pasado, están sentados o están echados y se paran de golpe, como que empieza todo a girar, ¿no? Como que tienes mareos, como que empiezas a ver borroso, pero no te desmayas. Simplemente hay esos síntomas, ¿no? Que muchos lo confunden con lipotimia o muchos lo confunden incluso con síncope, que no tiene nada que ver, pero se debe principalmente al cambio de presión que está viendo. Hay hipotensión, o sea, en este movimiento, en este cambio de posicionamiento de tu cabeza que lo has hecho brusco, hace que la tensión que hay normal a nivel del cerebro disminuya. Entonces, cuando tú te paras y te empiezas a todo, como que todo se está bloqueando, como que tú empiezas a ver borroso, pasa unos segunditos y ya estás normal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo ya ha compensado. Entonces, estos fármacos pueden generar hipotensión ortostática. Pueden generar sedación, principalmente los agonistas A2, porque recuerden que hacía A2 como recordatorio. A1, vasoconstricción. A2 inhibe la liberación de noradrenalina. Entonces, al inhibir esto, genera que el paciente pueda tener sedación. Bradicardia, obviamente, porque recuerden que a nivel del corazón lo que hace es disminuir frecuencia cardíaca, disminuir contractibilidad, disminuir velocidad de conducción. Entonces, si hace todo eso, obviamente el paciente va a decir que siente que su corazón late más despacio, bradicardia. Sequedad de boca también, más que todo la clonidina, en el caso de la sequedad de boca, fatiga, debilidad, depresión con la reserpina, alteraciones gastrointestinales. ¿Por qué? Porque recuerden que lo normal en el sistema nervioso simpático es que no ejerzan acción a nivel gastrointestinal, pero como son simpaticolíticos y hacen lo contrario, lo que hacen a nivel gastrointestinal es aumentar la actividad. Entonces el paciente puede manifestar diarrea. Tenemos la disfunción sexual, el rebote hipertensivo, más que todo en la clonidina. El rebote, por si acaso, es un tipo de reacción adversa. Si ustedes recuerdan, si recuerdan del tema de reacción adversa, tenemos 5 tipos, ¿no? Las reacciones tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y están las de tipo E, el efecto rebote, cuando no se hace una buena supresión del fármaco. Cuando esto ocurre generalmente cuando le quitas de golpe y el paciente lo que hace es presentar nuevamente la hipertensión arterial, pero de forma más marcada. Entonces, por eso igual hay que saber cómo descontinuar un fármaco, que hay que descontinuarlo poco a poco. Tenemos la anemia hemolítica autoinmune, generalmente con metildopa. Y las contraindicaciones en aquellos pacientes que no hay que darles, en aquellos pacientes que tienen depresión, más que todo con la reserpina, porque si tiene depresión y tú le das estos fármacos, pues el paciente pues, se va a deprimir aún más. Igual en aquellos pacientes que tienen bradicardia, que tienen trastornos en la conducción cardíaca, aquellos pacientes que tienen insuficiencia hepática. ¿Por qué insuficiencia hepática? Porque la mayoría de todos estos fármacos son metabolizados a nivel hepático. Entonces, si el paciente pues tiene alteración, no va a poder metabolizar bien estos fármacos, lo que va a ocasionar que se acumulen dentro del cuerpo y generen toxicidad. Tenemos el uso con el IMAO, generalmente la tiramina, enfermedad de Parkinson, el embarazo, ojo, solamente metildopa, alfa-metildopa y la betalol. Los demás están contraindicados.
Y pues lo demás que es sentido común, por ejemplo, no puedes darle en pacientes asmáticos, tampoco le vas a dar a un paciente que tiene diarrea, por ejemplo, que está con cuadros de irritación a nivel peritoneal y demás, no le vas a dar estos fármacos. ¿Por qué? Porque le van a irritar más, van a aumentar la motilidad, entonces el paciente va a estar peor. Y eso sería todo, creo que no hay más. Eso es todo, chicos. ¿Alguien tuviera alguna pregunta, duda, queja, protesta? Ya, chicos, antes de que se salgan, por favor, registren sus nombres en el chat, por si acaso, por ahí si es que nos piden.